Este es un paciente masculino de 28 años de edad que tiene como antecedente de relevancia una entorsis de tobillo hace 2 años. Hizo muchísimas sesiones de kinesiología, además de eso utilizó órtesis plantares en mucha mejoría, y actualmente el dolor se localiza en lo que es el retro y la región del maleola, la parte inferior y la parte posterior, retromaleolar e inferior al maleolo medial. En el examen clínico, cuando se hace en forma comparativa con el tibial y se le pide al paciente que invierta el pie contra resistencia, no se marca el tendón del tibial posterior del tobillo derecho, comparado con el izquierdo. Y además tiene dolor en la zona del ligamento sprint. Eso vendría a ser la clínica de este paciente, el primer paciente. Sí. ¿Te puedo hacer una acotación? Lo que llamó la atención de este paciente fue el mecanismo de traumatismo. El mecanismo fue muy llamativo porque es un traumatismo jugando fútbol con el pie en el aire y recibe una patada del lado interno, o sea que el pie lo lleva hacia el externo y vuelve. Normalmente los traumatismos en fútbol con el pie, digamos, sin estar apoyado, son de magnitud importante. Él refiere un gran hematoma en el momento del traumatismo. Entonces, por eso es que frente a ese traumatismo uno sospecha de ciertas lesiones, ¿no? Así que bueno, eso quería acotar. Vamos a empezar, como siempre a mí me gusta empezar por las imágenes axiales. En este caso el paciente tenía pedido y hecho un tobillo y algunas secuencias del antepié. Pero para centrarnos un poco en la zona de interés, vamos a empezar por los axiales, que esta es una secuencia bien anatómica, donde esto es interno y externo. Vemos, ya de entrada, digamos, vemos el tendón del tibial posterior, ¿sí? Que era alguna duda a nivel del examen físico si podía estar o no. Lo vemos a un tendón con una señal conservada, si lo comparamos con el resto de los tendones. Vemos que en todo su trayecto, ¿sí? El tendón está continuo, hasta la inserción en el navicular. Volvemos, ¿sí? Y vemos que están los restos de los tendones retromaleolares, el flexor largo de los dedos, bueno, el paquete vasculonervioso y el flexor largo del alus. Esta es una secuencia que si hubiese algo de líquido en las vainas, o sea, una tenosinovitis, la estaría mostrando. No es una secuencia tan sensible al líquido como cuando vemos una supresión grasa, pero veríamos una tenosinovitis en caso de que haya líquido. Y vamos a ir a la parte ligamentaria, que también generaba algo de dudas, ¿sí? Si uno, en el axial, que es por ahí un plano complicado, que uno no está tan acostumbrado a ver los ligamentos del complejo interno, pero uno puede hacer algún entrenamiento y ver, ya que esta banda, este sector acá medio romboideo, corresponde a la porción profunda del deltoides, ¿sí? Y si uno sigue este margen, ¿sí? del maleolo interno y va hacia abajo, ¿sí? Con esta imagen, este es el ligamento tibio-espino. Entonces, si yo sigo hacia abajo esta imagen, y a nivel de la cabeza y cuello del astrágalo y por dentro del tibial posterior, encuentro esta banda, ¿sí? Que es un poquito más hiperdensa, ¿sí? Es un ligamento, este sector más ancho, que es el ligamento spring supromedial, ¿sí? Que ahora igualmente lo voy a mostrar en otro corte. El estudio, yo, como le conté a María, es llamativo desde el punto de vista de que no es un hallazgo muy frecuente, y en realidad cuando uno lo mira rápido hasta casi podría pasar como normal. Pero cuando uno mira la secuencia de supresión grasa, no tengo axial en esta secuencia, pero hay un pequeño foco acá atrás, que se encuentra justo por debajo de lo que sería el surco del tibial posterior. Ahí. En general eso podría no ser nada, porque a veces podemos encontrar pequeños gangliones o pequeños foquitos de edema óseo, pero ante una sospecha de una patología del tibial posterior, esto es casi a veces un signo indirecto de que puede haber alguna fricción o algún problema en el tendón, a veces con tenosinovitis importantes. Uno puede ver un edema óseo reactivo, ¿sí? Que ese edema óseo estaría acá, ¿sí? Bien por debajo del surco.
Entonces, cuando vuelvo, digamos, a ver la imagen, hay algo acá que no es normal. Si fíjense los planos grasos alrededor del tendón tibial posterior, si los podemos comparar a la misma altura con lo de los tendones peroneos a nivel retromaleolar, ¿sí? Hay una obliteración de la grasa normal, que tendría que ser blanquita, y se ve todo gris, ¿sí? Esto es un tejido de aspecto fibroso, ¿sí? Que está todo a lo largo de el sector posterior, del tibial posterior y del surco, y que se extiende un poco por abajo a nivel inframaleolar. ¿Qué es esto? ¿Qué corresponde? Bueno, digamos, esto corresponde a una secuela crónica de una rotura del retináculo, ¿sí? Y se ha generado algún tipo de proceso fibroso alrededor del tendón, ¿sí? Es un hallazgo relativamente sutil, ¿sí? Cuando uno lo mira al estudio así rápido y buscando por ahí lesiones ligamentarias del spring y esas cosas. Esta no es una secuencia muy anatómica, pero es la que tenemos en el plano coronal, ¿sí? Que es la que nos permite ver que esto es el ligamento deltoideo, ¿sí? Estas son las porciones superficiales, ¿sí? Del colateral medial, y esto es parte del ligamento tibio-spring, ¿sí? Que está por dentro del tibial posterior, ¿sí? Y entre la cabeza y el cuello del astrágalo, y vemos que no tiene ninguna alteración, al menos que sea significativa o que sea visible. También la podemos buscar en el axial, ¿sí? Como decíamos, esta banda, ¿sí? Que está por dentro del tibial posterior. Bueno, en el sagital no hay mucho que aporte. Podemos ver sí que no tiene líquido el tendón, ¿sí? Este es el tibial posterior, ese es el pequeño foquito de Demaucio que les marcaba, y no hay mucho más, ¿sí? El tendón se lo ve continuo, está un poquito movida la secuencia, por eso se ve así. Fíjense, el tendón está en su lugar, está continuo, no tiene signos de degeneración, pero tiene una fibrosis, por así decirlo, a nivel retromaleolar interno.